Bueno, vamos a ver lo último de cinemática antes de empezar con la física propiamente. eh, que simplemente, acuérdense que la cinemática se remite a describir el movimiento, no se preocupa por las causas del movimiento o del cambio en el movimiento. Entonces, bueno, pero son elementos que necesitamos para poder luego des- eh, preocuparnos por las causas, pero tenemos que saber describir el movimiento en todas sus variantes. Así que vamos a cerrar esta parte con cinemática circular, que tiene sus ribetes. ¿Sí? Antes que nada, una aclaración. Eh, Como es muy molesto para mí cuando estoy escribiendo en un párrafo, estoy escribiendo un vector y no existen los caracteres con rayita arriba, se lo tengo que dibujar yo a mano y es bastante molesto. Vamos a usar una notación que se suele usar mucho en libros de física, que es que cuando un vector aparece en un texto, se lo pone con negrita. ¿Sí? Entonces van a ver que en vez de escribir esto, digamos, después cuando lo escribo en un gráfico, sí le puedo hacer la rayita y está todo bien, entonces va a aparecer con rayita. Pero dentro de un texto, en vez de escribirlo normal y dibujarle la rayita a mano, lo pongo en negrita. Entonces va a ser con negrita cuando sea el vector y sin negrita cuando sea el módulo del vector. ¿Sí? Así que si está en negrita se va a notar en general la diferencia entre la negrita y el resto de las fuentes. Bueno, eso significa que me estoy hablando del vector y no de su módulo. O estoy hablando de un vector y no de un escalar. ¿Sí? Recuerden eso porque es una confusión muy común. Yo ya sé que este cambio de notación no los ayuda, pero de verdad se volvía muy engorroso dibujar las rayitas en todos los casos. Bueno, entonces vamos a recordar cómo describíamos, cómo usábamos las coordenadas polares, ¿sí? Lo definimos en la primera clase para las coordenadas de los puntos, pero lo mismo vale para el vector posición, que no es más que, recuerden, el vector que tiene origen, inicia en el origen y termina en el punto que yo quiero indicar, ¿no? Pero es un vector, no es las coordenadas cartesianas del punto solamente. De nuevo, van a tener las componentes, como el origen está en el 0, 0, las componentes del vector van a ser justamente iguales a las coordenadas del punto terminal del vector. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo definimos un vector con coordenadas polares? Bueno, definimos su módulo, mediante su módulo, y el ángulo que forma el vector con el eje X. ¿Sí? Eso ya más o menos lo tenemos. Y sale por reglas trigonométricas, o por definición de las funciones trigonométricas, nos sale que la coordenada X de un vector definido en polares es el módulo por el coseno del ángulo, y ahí yo, como estoy dibujando el vector, la proyección, no la coordenada, estoy dibujando este vector, le pongo el versor para decir que es un vector, ¿no? Para indicar que es el vector con este módulo, r coseno de tita, que apunta en la dirección de y, que está acá dibujadito. Y la coordenada y la proyección y de mi vector va a ser el módulo por el seno del ángulo. ¿Sí? Seno es el opuesto, así que el lado opuesto. Y va a apuntar en la dirección de j porque es la coordenada, la proyección en y. ¿Sí? Bien, recordado eso, describir una trayectoria en dos dimensiones con coordenadas polares no es más, son dos dimensiones, así que voy a necesitar dos números. Para cada tiempo voy a tener un módulo y un ángulo, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, al tiempo 1 tengo este módulo, o sea, esta distancia del punto al origen y ese ángulo. Para el tiempo 2 esta, para el tiempo 3 esta, entonces voy a poder hacer armar una tabla en vez de x e y de r y θ. Son, como sigo estando en dos dimensiones, voy a necesitar dos números para describirlo. ¿Sí? Eso no cambia. Es simplemente otra manera. ¿Sí? Bueno, de todas las trayectorias que podemos describir con coordenadas polares, digamos, las coordenadas polares las estamos usando porque vamos a describir trayectorias circulares, ¿sí? Que tienen una gran ventaja, las coordenadas polares en este caso. Si yo describiera esta trayectoria en coordenadas cartesianas, ¿sí? Tendría que definir la coordenada x y la coordenada y para cada punto de la circunferencia. Ustedes saben parametrizar una circunferencia, digamos, saben la ecuación de la circunferencia, la estuvieron en el curso de ingreso, pero verán que cada punto tiene una coordenada x y una coordenada y distintas. Ahora, si yo lo defino, lo describo en coordenadas polares, tengo una de las dos dimensiones, una de las dos coordenadas o una de las dos cantidades que define mi vector, mejor dicho,
a estar fija, porque justamente la circunferencia se define como el conjunto de puntos equidistantes a un punto particular que vamos a llamar centro. Si nosotros ponemos el origen de coordenadas en ese centro, que es lo más conveniente, vamos a saber que todos los puntos de mi trayectoria, si es hacer trayectoria circular, van a estar a la misma distancia del origen, por ende el módulo de mi vector posición siempre va a ser r, el radio de la circunferencia. Entonces me saco de encima una coordenada, o sea, eso está fijo, en el sentido que siempre va a valer lo mismo, y me puedo remitir a estudiar cómo varía teta, perdón, en el tiempo, ¿sí? Eso es la ventaja de describir una trayectoria circular en coordenadas polares. Si yo describiera en coordenadas cartesianas con x e y, las dos cantidades x e y me cambiarían con el tiempo, ¿sí? A medida que me voy moviendo a lo largo de la circunferencia. Entonces, de nuevo, me voy a remitir a estudiar, sabiendo que la trayectoria circular, me voy a remitir a estudiar la coordenada teta, que me va a decir ya con teta, yo definiendo el ángulo, voy a poder saber en qué parte de la circunferencia de radio R estoy, ¿sí? Tengo que decir, obviamente, de qué radio tiene mi circunferencia. Y una vez que lo digo, solamente tengo que decir el ángulo, ¿sí? Es importante, en este caso, como ya venimos hablando, de definir sistemas de referencia distintos, voy a definir el versor radial. ¿Qué es el versor? Por definición, es el radial en particular, es el vector posición. Recuerden que ahora acá está en negrita, por eso es el vector. El vector posición dividido su módulo. Como dijimos, al ser una trayectoria circular, el módulo del vector posición siempre va a ser r, porque todos estos puntos están a distancia r del origen. Entonces, el versor radial r de r sombrerito va a ser igual al vector posición, a cualquiera de los vectores posiciones de mi circunferencia, dividido r grande, que es el módulo, ¿sí? Entonces, como es un versor, tiene módulo 1, pero no es constante. O sea, no está fijo este versor, va rotando junto con la posición, ¿sí?, de mi punto en la circunferencia. Ese es un vector que se va a mover, por eso lo pongo en función del tiempo, porque r, como es un vector descrito en polares, va a tener módulo, que va a ser 1 para el versor, y un ángulo, y ese ángulo va a ir cambiando, justamente. Entonces, para cada posición en mi circunferencia, mi versor va a ser distinto porque va a rotar junto con mi vector posición, ¿sí? Bueno, entonces ahora viene algo que necesito que presten atención porque es un poco más, no complejo, pero interesante y es lo que nos conviene hacerlo, pero nunca lo vieron antes. Entonces, para cómo es mi trayectoria, que es circular, me va a convenir, ya vamos a ver por qué, además de mi sistema de referencia fijo, ¿no? El XY, el cartesiano, el de toda la vida, eh, voy a definir instante a instante, para cada instante yo saco una foto y ahí en el punto donde estoy, que es este, ¿sí?, voy a definir otro sistema de referencia que va a tener un eje, va a ser el radial, un eje que va con el vector r, la posición radial, o sea que tiene la dirección del versor r. Simplemente agarré el versor y lo dibujé acá arriba, que es lo mismo. Recuerden que los vectores los puedo dibujar en cualquier parte del espacio, ¿sí? Entonces voy a tener un eje, el origen va a estar en el punto donde estoy en ese instante. Y el eje, voy a tener un eje que va a ser radial, básicamente. Va a tener la dirección del radio de la circunferencia y por ende de mi vector posición y por ende del versor r. Entonces a ese eje le llamo radial, alguna gente lo llama normal porque es perpendicular a la línea tangente, entonces tiene esta dirección. Y el otro eje, que como quiero que sea un sistema cartesiano de todas maneras, tiene que estar a 90 grados de este, lo voy a hacer para aquel lado porque para ese lado estoy girando, es más conveniente, pero se puede hacer para cualquiera de los dos. De lo mismo este eje lo puedo definir positivo para adentro. Yo prefiero positivo para afuera, me parece mucho más intuitivo, pero el sentido es a elección. Pero la dirección sí, tiene que ser la de R. Bueno, el otro eje tiene que estar a 90 de este, ¿no? Entonces, y como a 90 del radio de la circunferencia está la dirección tangencial a la circunferencia, ¿sí? Para una circunferencia en particular, ¿sí?,
la dirección tangencial a cada punto es perpendicular a la dirección radial. Si yo a esto lo giro 90, tengo una línea que es tangencial a la circunferencia en ese punto. La rosa en ese punto. Bueno, a ese vector lo voy a llamar, o a esa dirección le voy a llamar dirección tangente, ¿sí? Y va a tener su propio versor, que acá yo llamo tau, mucha gente lo llama tan o t, pero bueno, no pongo t para que no se confunda con el tiempo, que va a ser importante acá. Entonces le puse este tau para describir la dirección tangente a la circunferencia en el punto en el que estoy en ese instante. Entonces, este sistema lo voy a definir instante a instante, ¿sí? No va a estar fijo acá. Cuando yo esté acá, cuando mi posición sea esta, mi sistema va a estar acá, ¿sí? Con origen en el punto donde estoy tocando, el eje radial en la misma dirección del radio en ese instante, y el eje tangencial en la dirección tangencial en ese instante, ¿sí? Entonces, ese es un eje que perdón, es un sistema que voy a definir instante a instante y va a ir rotando. Entonces, de nuevo, eso es lo raro que va a tener esto, pero creo se van a acostumbrar y vamos a ver que es bastante conveniente. Entonces, el gato está de acuerdo con todo esto. Esperen. Bueno, entonces, vamos a escribir el versor posición, ¿sí? Primero en coordenadas cartesianas, ¿sí? Ya lo sabemos, de hecho, ya lo hicimos. La coordenada x de mi vector, perdón, posición, de este rojo, va a ser r por el coseno de teta en la dirección de y, ¿no? Esta. Esta es la coordenada x de toda la vida, la que se conoce. Y la coordenada y vertical va a ser r por el seno de teta en la dirección de j. Esta, ¿no? Eso es lo que escribimos antes. No lo dibujé acá, pero es lo que escribimos antes. Como r están las dos componentes, lo saco factor común, ¿sí? Entonces me queda cada componente multiplicada por r y lo escribo una sola vez. Ahora, ¿cómo nos queda si este es nuestro vector posición? ¿Cómo nos queda el versor para ese vector posición? Bueno, recuerden, ¿qué es el versor? Es el vector dividido su módulo. Y en este caso es trivial, porque si a este vector lo divido por su módulo, que es r, lo que hago es limpiar esta r que está acá y me queda solamente las componentes coseno de teta versor i más seno de teta versor j. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estas? Las componentes en x y en y de mi versor radial, que es el mismo que está acá arriba. ¿Sí? Recuerden, no cambia las componentes por moverlo al versor. ¿Sí? Entonces, habiendo definido el versor radial, que es el que dirige a mi vector posición, pero además es el que me define este nuevo sistema de referencia, ¿no? Uno de los ejes va a ser un eje que va con ese versor radial, o normal también se le puede decir. Vamos a ver qué forma tiene que tener el otro versor. El versor tangencial, que yo lo definí como es un sistema cartesiano, ya habíamos dicho que para construir un buen sistema tienen que ser perpendiculares los ejes. Bueno, fíjense, ¿cómo es el versor tangencial? Es agarrar el versor radial y sumarle 90 grados, ¿sí? A su ángulo, ¿sí? Es igual porque tiene el mismo módulo, tiene un módulo 1, ¿sí? Y lo roté 90 grados. Es la condición que tengo para armar un sistema de coordenadas. Un versor en una dirección y los otros vectores a 90 grados entre sí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Si este es mi versor radial, el tangencial tiene que ser igual, nada más que le sumo 90 grados al ángulo. Fíjense, el versor tangencial es la coordenada x, en este caso, era coseno, la componente x, mejor dicho, era coseno de teta. Bueno, ahora el del versor tangencial va a ser coseno de teta más pi sobre 2. Pi sobre 2 recuerden que es 90 grados en radianes, pi sobre 2 radianes. Y la coordenada y de mi versor radial es seno de teta. Bueno, la del versor tangencial va a ser seno de teta más pi sobre 2. Y acá tengo que hacer un stop y ver a qué es igual esto, ¿sí? Voy a pasar rápido por lo que sigue y ahora volvemos.
Si esto es el seno de teta, es el dibujito del seno de teta, fíjense, ¿sí? En 0 vale 0, en pi sobre 2 vale 1, en pi vale 0, en 3 medios de pi vale menos 1, y en 2 pi vale 0, ¿no? Este es un periodo del seno. Bueno, ¿qué pasa si yo, la función que dibujo en vez de ser seno de teta es seno de teta más algo? Por ejemplo, seno de teta más un medio. Bueno, ¿qué pasa? Como le estoy sumando al argumento un número, lo que antes, el valor que antes tenía en teta, ahora lo tiene antes, porque le estoy sumando un pedazo al argumento, no a la función, fíjense, se lo estoy sumando a la variable, ¿no? Entonces, como si adelanto la variable, entonces lo que antes hacía en teta igual algo, ahora lo va a hacer un medio antes, porque si lo que antes hacía en teta igual 1, ahora lo va a hacer en un medio, porque teta igual 1 acá era 1, y teta igual un medio acá es 1. Entonces el valor, ¿sí? El valor del argumento se iguala, pero antes, ¿sí? Estoy adelantando mi seno. Entonces cuando le sumo algo al argumento, lo que hago es, el dibujo se mueve hacia la izquierda, porque el valor que antes alcanzaba acá, ahora lo alcanza medio radian antes, ¿no? En este caso, porque le sumé medio radian. Bueno, ¿y qué pasa entonces si yo le sumo pi sobre 2, que es 90 grados? ¿Sí? Pi sobre 2 radianes. Bueno, el seno original, que era el negro, pasa al azul. ¿Sí? Entonces mueve hacia la izquierda, pi sobre 2 radianes. Y fíjense qué función es la azul, que empieza en 1 y se hace 0 en pi sobre 2. Es el coseno. ¿Sí? El seno de teta más pi sobre 2 es el coseno de teta. ¿Sí? Acuérdense que el seno y el coseno lo único que tienen de diferencia es que están corridos uno del otro. Pero son iguales las funciones. ¿Sí? Solamente están desplazados en el eje de teta. ¿Sí? Dicho esto, entonces, fíjense que mi versor tangencial es coseno de teta más pi sobre 2, y eso no es más que, bueno, lo hice recién con el seno, vamos a empezar con el seno. El seno de teta más pi sobre 2 es el coseno. Y si hacen el dibujito se van a dar cuenta que el coseno de teta más pi sobre 2 es menos el seno. Pues yo lo corro, me va a quedar al revés dado vuelta. O sea, lo pueden hacer al dibujito y fijarse y convencerse, si no después lo hacemos en clase, pero al sumarle pi sobre 2 radianes al argumento del seno lo convierto en el coseno, y al sumarle pi sobre 2 radianes al argumento del coseno lo convierto en el seno. Entonces, ¿qué vemos? Que mi versor tangencial, si mi versor radial es coseno de teta en x y seno de teta en y, mi versor tangencial es menos seno de teta en x y coseno de teta en y. Entonces lo que tenemos acá son las coordenadas cartesianas de mis dos versores, o sea, este descrito en este otro sistema de referencia, y este descrito en el mismo sistema de referencia, en este. ¿Sí? Este sistema de referencia es fijo. Este lo defino instante a instante. Entonces, ¿por qué les pongo R versor dependiendo de t? Porque depende de teta. Y teta depende de t, porque yo me estoy moviendo en teta, ¿no? Con el tiempo. Entonces, los dos versores son versores que dependen del tiempo, porque instante a instante los voy redefiniendo. Y si en un instante R estaba acá, al instante siguiente va a estar acá. Y al instante siguiente va a estar apuntando para allá. Van rotando, ¿sí? No cambian el módulo porque son versores, por ende tienen el módulo 1, pero su orientación, que depende de teta, está definida por teta, va cambiando porque teta depende del tiempo, ¿sí? Siendo teta el ángulo que describe mi vector posición. Entonces, eso es lo que necesitamos darnos cuenta y pensar y masticar, ¿sí? Que mi nuevo sistema de referencia no es nuevo en el sistema. El sistema de referencia que yo defino ahora para describir el movimiento circular, para ayudarme a describir el movimiento circular, va a tener un versor radial o normal a la circunferencia y un versor tangencial a la circunferencia que los voy a ir definiendo instante a instante. Que el origen va a estar donde esté mi partícula, y la orientación va a estar definida por la orientación del vector posición. Uno va a ir igual que el vector posición y el otro va a ir a 90 grados. Eso es lo único que tienen que asimilar y tomarse el tiempo, ¿sí? Y cualquier duda que tengan sobre esto, la charlamos. Entonces, ya encontré cómo se escribe mi versor radial en mi sistema XY, en mi sistema cartesiano fijo,
con estas dos componentes, y mi versor tangencial, el otro, con estas dos componentes. Ya tengo definido este sistema que va a estar, que es instantáneo, ¿sí? Instantáneo en el sentido de que para cada instante lo vuelvo a definir, porque como cambia instante a instante, cambia teta, se me, se me define, se me mueve de posición y va rotando. Bien, ya vimos esto. Entonces, ahora queda un pequeño capítulo de aprender cosas que van a después aprender bien en análisis, pero que las vamos a necesitar para hacer las cuentitas que siguen. Primero, las derivadas de las funciones trigonométricas. Obviamente, las funciones nosotros hasta ahora habíamos visto cómo derivar polinomios, ¿sí? Potencias de la variable. Bueno, esa tiene una reglita, ya la sabemos a la reglita, pero no, eso no aplica a las funciones trigonométricas porque no son potencias de la variable. Se pueden escribir como una serie de potencias, ya lo van a ver, pero no lo son así de una. Entonces, después van a demostrar, pero acá solamente con que me crean y lo aprendan alcanza, que la derivada del seno de una variable es el coseno de la variable. ¿Sí? Si yo derivo el seno, la derivada me da coseno de x, si la derivo respecto a la variable, ¿no? La del coseno es menos el seno. Acá aparece con i, porque yo uso un programita que está en inglés, ¿sí? Y en inglés es sin, es con i. Pero bueno, es el seno, no es nada raro. Y el de la tangente, perdón, el de la tangente, que es seno sobre coseno, nos queda así, ya vamos a ver por qué más adelante. Es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces hay que saberse eso, que la derivada del seno es el coseno, que la derivada del coseno es menos el seno, y la derivada de la tangente, bueno, esta no la vamos a usar, pero la puse por completitud. Bien, otra cosa que vamos a necesitar saber para hacer las cuentas que siguen es cómo se deriva un producto de funciones. No un producto de números, sino de funciones. Yo tengo dos funciones, ¿no? F de la misma variable, f de t y g de t. O sea, el producto de esas dos funciones, y yo quiero derivar ese producto. Bueno, es fácil la regla, hay que acordársela nada más. Es una sin derivar por la derivada de la otra, más la otra sin derivar por la derivada de la primera, ¿no? O sea, la primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. ¿Sí? Es fácil. El del producto es fácil de acordarse. Entonces, esta es la reglita. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo una función f de x que es x cuadrado seno de x. ¿No? Fíjense, es el producto de dos funciones. Una función polinómica, x cuadrado, y una función trigonométrica, seno de x. Bueno, ¿cómo derivo esto, que es el producto de dos funciones? Bien, la derivada de la primera, 2x a la 1. Se dan cuenta que esto es invertible, ¿no? Es una suma. Se puede hacer en el orden que quieran. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, o sea, 2x, que es la derivada de la primera, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, x cuadrado, por la derivada de la segunda. Recordemos, la derivada del seno es el coseno. Bueno, entonces así nos queda la derivada de nuestro producto de funciones. Y esto se aplica a cualquier producto de funciones. Sobre todo cuando las funciones no se pueden, ese producto no se puede operar, ¿no? Yo porque, digamos, ustedes tienen x cuadrado por x cubo, multiplican y les queda x quinta, ¿sí? Entonces ahí directamente puedo sacarme encima el producto, pero en este caso no puedo hacer más nada con esto. Tengo x cuadrado y tengo seno de x, y eso es x cuadrado por seno de x. No tengo opción, ¿sí? Entonces sí o sí, si quiero derivar esto, tengo que aplicar la derivada de un producto. Si le aplican esto al producto de una constante por una función, ¿sí? O sea, 8 por x al cuadrado, por ejemplo, 8x al cuadrado, recordando que la derivada de una constante es 0, les va a quedar qué pasa cuando derivo una constante. Spoiler, cuando derivo una constante por una función, la constante es transparente a la derivada. Entonces, la derivada, si esta es f de x, una constante por g de x, ¿sí? Derivo f de x respecto de x, c no le pasa nada y me queda c por la derivada de g de x. ¿Sí? Después lo hacemos bien en clase, pero la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Es como que pasa derecho a través de la constante de la derivada y no le hace nada. ¿Cómo se puede demostrar esto? Y porque si yo tomo a la constante como una función y su derivada es 0, este término
se hace 0 y me queda simplemente la constante, o sea, la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda. ¿Sí? Así que traten de hacerlo, pero es bastante simple. Y por último, última herramienta que vamos a usar hoy, tal vez la más loca, es qué pasa cuando yo tengo la derivada de una función que a su vez tiene adentro otra función. O sea, acá yo tengo, por ejemplo, la de f de x, es una función que depende de x, pero x a su vez depende de t. ¿No? Por ejemplo, podría ser una función que dependa de la posición y mi posición depende del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora que va a ocurrir? Y yo quiero derivar esto en función del tiempo. Bueno, no siempre yo voy a poder desplegar esta función y llegar a una función que dependa directamente del tiempo. Ya lo vamos a ver, sobre todo con los senos, que no los puedo operar contra las funciones polinómicas. ¿Sí? Pero entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer para derivar en función del tiempo es derivo la función más externa, ¿no? La de afuera, que depende de x, la derivo en función de x. ¿Sí? De x, ¿sabes? Y después derivo mi función de adentro, x, en función del tiempo. Y multiplico. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, nosotros lo vamos a aplicar a este tipo de cosas, ¿no? Vamos a tener el seno de teta, que es una función de teta, y teta va a depender de t. Entonces, cuando nosotros queramos derivar esto en función del tiempo, ¿sí? Vamos a tener que aplicar esta regla. Vamos a tener que derivar el seno de teta en función, respecto a teta y multiplicarlo por la derivada de teta respecto a t. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Pero bueno, en este caso, de nuevo, tengo dos funciones polinómicas que de todas maneras podría no tener que hacer esto porque reemplazo una en otra y listo, pero para que vean un ejemplo simple. Por ejemplo, tengo f de x, que es x cuadrado, pero a su vez x es una función de t. X es igual a 2t al cubo. Bueno, entonces, la derivada de f respecto al tiempo, ¿sí? Es la derivada de f respecto a x, que es 2x, ¿no? Por la derivada de x respecto al tiempo, que es 6t al cuadrado. En este caso, puedo operar entre esas dos cantidades y me queda 24t quinta. Hagan el ejercicio de reemplazar esto acá adentro, derivar derecho, como ya sabemos, y tienen que llegar al mismo resultado. Si en este caso no era necesario aplicar la derivada implícita, que se llama esto, o regla de la cadena, ¿sí? Porque yo podría haber metido donde está x 2t cubo y derivar directamente respecto de t. Pero bueno, insisto, ahora cuando tengamos seno de teta de t, no voy a poder hacer esa operación. Entonces voy a tener que aplicar sí o sí regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo visto esas herramientas matemáticas, ustedes pueden pasar el video, incorporarlas bien, pero ahora las vamos a usar. Por eso las definimos ahora. ¿Sí? Vamos a volver a la descripción del movimiento. ¿Qué tenemos entonces ahora? Queremos calcular, ya sabemos cómo es la posición en función del tiempo. Queremos calcular la velocidad. Y vamos a calcular la velocidad de la forma, por definición, que se calcula la velocidad, que es derivando la posición. ¿Sí? Hay otras formas de ver eso más geométricas y tal, pero tal vez es un poco más complicado o menos directo. ¿Qué sabemos nosotros? Y esto va a valer siempre en su vida, la velocidad, la función velocidad, sea una velocidad vectorial como es en general, o a veces si estoy en una dimensión puede ser escalar, pero la función velocidad sale de derivar la función posición. Fin, eso siempre es cierto. Entonces, tengo la función posición, recuerden, mi vector posición en coordenadas x, y, ¿cómo era? Era r coseno de teta para la coordenada x, r seno de teta para la coordenada y. ¿Sí? Saco factor común r para que sea más cómodo. Yo les dejo acá, vamos a ver por qué, el vector tangente a la circunferencia, que tiene estas componentes. Lo voy a dejar acá porque lo vamos a necesitar. Bueno, entonces, quiero saber la velocidad, derivo, ¿no? Voy a derivar por componentes, así es más fácil y no se hace tan largo el choclo. ¿Cuál es la derivada de la componente x de la posición? Bueno, es la derivada de esta cantidad, r coseno de teta. R es una constante, ¿sí? Porque recuerden, estoy en un círculo, estoy describiendo una circunferencia, mejor dicho. R es siempre el mismo número, así que es una constante. La derivada es transparente, ¿no? Entonces,
a la derivada es transparente, derivo coseno de teta. ¿Cuál es la derivada del coseno de teta? El seno de teta. Pero a su vez teta depende de t, pues yo estoy derivando en función de t. Entonces, r pasa de largo, ¿sí? No le pasa nada, y quiero derivar coseno de teta en función de t. Derivo coseno de teta en función de teta, que me da seno de teta, y después derivo teta en función de t. Que a priori no sé cuánto vale esa derivada, es lo que valga. ¿Sí? Cómo varía teta en función de t, cómo se esté moviendo esto en la circunferencia. ¿Sí? Acá lo que hice es aplicar regla de la cadena. ¿Sí? Quiero derivar r coseno de teta en función de t. ¿Por qué? Porque teta depende de t, si no, no tendría sentido. Entonces, r es transparente porque es una constante, derivo coseno de teta en función de t, entonces eso implica derivar coseno de teta en función de teta, que me da el seno, y teta en función de t, del tiempo. ¿Sí? Lo mismo con la coordenada i. Por eso que tiene este r adelante, ¿no? Porque está factor común. El r es transparente, derivo el seno en función de teta, me da el coseno, y teta lo derivo en función del tiempo. ¿Sí? Y me queda ahí derivado en función del tiempo porque yo a priori no sé cómo se está moviendo esto, ¿sí? En la circunferencia. Bien, entonces, lo que voy a hacer de esta cosa es definir omega, que se llama velocidad angular. Y eso tiene que ser intuitivo. ¿Por qué se llama velocidad angular? Porque es la derivada del ángulo en función del tiempo. Es cómo varía el ángulo en función del tiempo. Cuántas vueltas por segundo, ¿sí? Me está dando mi partícula. ¿Sí? Puede ser constante, puede no ser constante. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces mide, en general, como el ángulo mide en radianes, se mide, la unidad es radianes sobre segundo en sistema internacional. ¿Sí? Básicamente, cuánto recorre de la circunferencia que angularmente, ¿no? Cuánto gira mi posición respecto del tiempo. Entonces, eso lo voy a definir como velocidad angular, porque como varía el ángulo en función del tiempo, omega va a ser el símbolo que voy a usar. Entonces, voy a reemplazar, cuando me convenga, voy a reemplazar de teta a dt por omega, que es un simbolito. Simplemente es una letra. Entonces, ya derivé la coordenada x de la posición, derivé la coordenada y la posición, entonces la coordenada, entonces la velocidad, mi vector velocidad, ¿cómo va a quedar? Dice que en las dos tengo r, en las dos coordenadas, y en las dos tengo omega, ¿sí? Esta cantidad. Así que las voy a sacar factor común. Omega y r quedan afuera, factor común. Y entonces la coordenada x de mi velocidad va a ser menos seno de teta por el versor i. Esa es la proyección. Y la coordenada y de mi velocidad, y, va a ser coseno de teta. ¿Y quién es este? Este que está acá adentro. Este que está acá adentro es el vector tangente. ¿Sí? Fíjense, tengo las mismas coordenadas que el vector tangente. ¿Qué me dice esto entonces? Que la velocidad va a ser un vector que tiene módulo, porque esto tiene módulo 1, ¿sí? Esto que está acá adentro. Tiene módulo omega r, ¿sí? El módulo de la velocidad tangencial de la velocidad, en realidad, ¿no? De cómo varía mi posición con el tiempo. Tiene módulo omega r y tiene dirección tangente a la circunferencia. ¿Sí? Fíjense que entonces esto es el vector tangente, entonces yo puedo escribir mi velocidad, mi vector velocidad, como r por omega, ¿sí? Que va a ser el módulo, por mi vector, mi versor tangencial. ¿Sí? Porque esto es el versor tangencial. Esto tiene módulo 1, así que el módulo de la velocidad me queda r omega. Cuando tengan problemas de movimiento circular, sepan que si la dirección está bien definida, que siempre lo está, sabemos que en un movimiento circular la velocidad es siempre tangente a la circunferencia, bueno, el módulo de la velocidad, lo que llamamos tangencial, pero es la velocidad a secas, es r omega. ¿Sí? Es a qué distancia estoy del centro multiplicado por cuántas vueltas por segundo doy. ¿Sí? Después lo vamos a ver con algún experimento más casero. ¿Y en qué dirección va? En la dirección de tau. ¿Y por qué depende del tiempo? Y porque tau depende del tiempo, como ya habíamos dicho. Va girando, ¿no? Este vector está acá, después rota un poquito siguiendo la circunferencia, siempre es tangente a la circunferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene componentes que tienen teta adentro y teta depende del tiempo. Ahora,
Esto no es nada nuevo. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Eso ya lo sabíamos y es la definición de la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada de la posición y la derivada de una curva es la recta, es la pendiente de la recta tangente a esa curva. ¿Sí? Entonces no es ninguna sorpresa esto. Acabamos de demostrar lo que ya sabíamos, tendríamos que saber que salía. La velocidad es tangente a la curva. Y en este caso es una circunferencia, ¿sí? Entonces siempre tangente a la circunferencia. Esto se ve en un experimento que ustedes pueden hacer tranquilamente, que es si ustedes agarran, atan una piedra a una soga y hacen girar la soga, ¿sí? En un plano, ¿sí? Hacen girar la piedra, mejor dicho, en un plano, en un momento sueltan la soga o la cortan y la piedra va a salir con la dirección que tenía hasta que la soltaron, que va a ser tangente a la curva. ¿Sí? Eso se puede hacer, lo vamos a ver bien mejor después cuando estudiemos las fuerzas implicadas acá. Pero bueno, sepan eso. Entonces, de nuevo, nada nuevo en esto. Demostramos lo que ya sabíamos que tenía que pasar, que la velocidad es tangente a mi trayectoria. O sea, ¿por qué? Porque va en la dirección del versor tangencial a la trayectoria. Y su módulo, eso sí, es lo que van a tener que usar para los problemas en muchos casos, es que el módulo de la velocidad es r omega. ¿Sí? Se le dice velocidad tangencial porque para diferenciarla de la velocidad angular. ¿Sí? O frecuencia angular también en algunos casos. ¿Por qué frecuencia angular? Porque esto tiene unidades de radianes sobre segundo. Los radianes no son una unidad operable, entonces les queda unidades en realidad de 1 sobre segundo. O sea, no son operables en el sentido que no existe radianes al cuadrado ni nada de eso. Es vuelta, no hay un patrón, ¿sí? No hay un metro, no hay un radián patrón. Y eso tiene unidades de frecuencia, porque es 1 sobre segundo, que van a ver que es cuántas veces por segundo pasa algo. Bueno, esto es cuántas veces por segundo doy una vuelta. Bien. Entonces, lo que queda, ya calculamos la velocidad, nos quedó esto. Vamos a calcular la aceleración. Y de nuevo, la aceleración siempre la podemos calcular como la derivada de la velocidad. De la misma forma que la velocidad siempre la podemos calcular como la derivada de la posición. Acá fíjense que está en negrita porque es el vector. Bien, entonces tenemos nuestra velocidad que sabemos que va tangente a la curva, tiene módulo r omega, ¿sí? Fíjense si yo doy una vuelta por segundo, ¿sí? Alrededor de mi centro, cuanto más lejos esté de mi centro, o sea, cuando mayor sea el radio de mi circunferencia, más rápido en metros por segundo tengo que ir para poder dar esa vuelta en un segundo, porque la circunferencia es más grande. ¿Sí? La distancia que tengo que recorrer para dar esa vuelta en un segundo, obviamente es más grande cuanto más radio tenga la circunferencia. ¿Sí? No es lo mismo dar la vuelta a la manzana en un segundo que dar la circunvalación a la plata en un segundo. ¿Sí? Evidentemente tengo que ir más rápido, el módulo de mi velocidad tiene que ser mayor porque la distancia es más grande. ¿Sí? Eso tiene que ser intuitivo en algún punto. Bien, entonces vamos a derivar. No nos queda otro. La aceleración es derivar la velocidad. R es una constante, omega no necesariamente. Yo podría estar dando esta vuelta a velocidad angular variable. Podría estar haciendo rápido este pedazo, más lento este. Podría ir cada vez más vueltas por segundo, cada vez menos vueltas por segundo. ¿Sí? No necesariamente la velocidad angular es una constante. Entonces, quiero derivar esto que está acá arriba. Regla de la cadena, de nuevo. Derivo, perdón, no regla de la cadena, deriva de un producto. Esto es una función del tiempo, a priori. Omega puede depender del tiempo. Y mi versor tangencial también es una función del tiempo. ¿Por qué? Porque va rotando con el tiempo. Entonces, voy a derivar en función del tiempo, ¿sí? Esta cantidad que es omega tau. Fíjense que volví a escribir a omega como la derivada de teta respecto de t, porque me va a ser útil ahora para hacer la cuenta. Es un producto de funciones, la derivo como un producto de funciones. La derivada del primero, o sea, si omega es de la derivada de teta respecto al tiempo, la derivada de omega es la derivada segunda de teta respecto al tiempo. O sea, ¿sí? Vuelvo a derivar. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar,
omega, o sea, la derivada de teta respecto al tiempo, esto es omega, por la derivada del segundo, la derivada de tau respecto a t. De la misma forma que hicimos la velocidad, después si quieren lo podemos hacer más detallado, pero lo pueden intentar ustedes, podemos ver que, primero, este primer término, el r está en los dos, ¿sí? Y a este primer término, si fíjense, si yo a la derivada de teta respecto al tiempo lo llamé velocidad angular, a la derivada segunda de teta respecto al tiempo, o sea, a la derivada de omega respecto al tiempo, la derivada de la velocidad, le voy a llamar aceleración angular, y lo voy a simbolizar con alfa, ¿sí? Eso es natural. Si a esta le llamé velocidad angular, que es como varía el ángulo en función del tiempo, a esta le llamo aceleración angular porque es como varía la velocidad angular con el tiempo. ¿Sí? Es esta que está acá se transforma en alfa, esto me queda tal cual, ¿sí? Tengo un término acá, y después tengo otro término, que si ustedes, esto es omega, por definición, ¿sí? R está multiplicando acá afuera, aparece acá. Ustedes van a, si hacen el mismo ejercicio que hicimos anterior para la velocidad, van a poder derivar el versor tangencial y van a ver que le sale un omega más, que se multiplica por este y le queda omega al cuadrado. Y cuando derivo el versor tangencial, me da menos el versor radial. Por eso aparece este menos acá. ¿Sí? Lo pueden intentar en su casa y si no, después lo hacemos en clase. Al derivar este, me va a aparecer un omega y me va a aparecer menos versor radial. Entonces, ahora lo vuelvo a escribir del otro lado. Mi aceleración para un movimiento circular tiene dos términos, a priori. ¿Sí? Va a tener, esta va a ser mi aceleración, fíjese, porque tiene componente tangencial y componente radial. O sea, tiene componente en este eje y en este eje. Así que va a apuntar para ahí. ¿Es natural que apunte para ahí? Y sí, fíjense, ¿por qué? Porque por un lado, yo estoy a priori, puedo estar acelerado en cuántas vueltas doy por segundo. Eso es alfa. ¿Sí? Estoy cambiando la cantidad de vueltas que doy por segundo. Y eso me cambia el módulo de la velocidad tangencial. Porque me cambia omega. Recuerden que omega sale de B dividido R. Entonces, si me cambia omega, me cambia B. Este término lo que hace es cambiarme el módulo de la velocidad tangencial. Es el término tangencial. Es la aceleración tangencial, por eso la llamo así. Me cambia el módulo de la velocidad tangencial. Y este otro término lo que me cambia es la dirección. Yo sí, en este instante mi velocidad es tangente a la curva, va así, pero en el instante siguiente mi velocidad va en esta dirección. ¿Sí? Va rotando, la velocidad va rotando siempre tangente a la curva, que es una circunferencia. Entonces yo necesito un término de la velocidad, que tiene que ser radial necesariamente, que me vaya tirando esta velocidad para abajo en esta parte del gráfico, ¿no? O sea, puedo variar el módulo de velocidad, pero además la tengo que ir doblando a la velocidad. La velocidad tiene que ir doblando para seguir la curva. ¿Sí? Entonces, este término es negativo porque me tira para el centro, hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Y en la dirección radial. Eso se llama aceleración centrípeta. Esta tiene que estar siempre, ¿sí? Esta, que es la aceleración centrípeta, en realidad con el negativo, ¿sí? El menos es parte de... Por eso acá pasó 0 más, porque ese menos lo absorbí acá adentro. ¿Sí? Esa tiene que estar siempre porque es la que hace que mi vector velocidad vaya cambiando de dirección. Si no, no podría ser, no podría ser la velocidad de una circunferencia en un movimiento circular. Porque mi velocidad en un movimiento circular en un instante apunta así, en otro instante apunta así, en otro instante apunta así, siempre está cambiando de dirección. Bueno, de la aceleración tiene dos componentes en este sistema instantáneo que yo describí acá. ¿Sí? Y uno de ellos es el radial o normal o centrípeto, que es el que hace que rote vaya rotando mi vector velocidad. ¿Sí? Y el otro, que puede estar o no estar, este está siempre, insisto. Si estoy en un movimiento circular, necesariamente tengo que tener un término de la aceleración que haga digamos, necesariamente la velocidad tiene que variar al menos en orientación. ¿Sí? Yo puedo estar dando vueltas siempre al mismo omega, a la misma velocidad angular. ¿Sí?
siempre dando la misma cantidad de vueltas por segundo. Eso va a hacer que el módulo de mi velocidad sea también siempre el mismo, porque acuérdense que B, el módulo de B, es omega por R. Entonces, si R fija, si omega es fija, entonces si yo doy siempre la misma cantidad de vueltas por segundo, el módulo de mi velocidad va a ser constante. Ahora, la dirección no puede ser constante. Estoy rotando todo el tiempo. Entonces necesito un término de la aceleración que esté siempre para un movimiento circular y sea el que me rota, ¿sí?, la velocidad. Necesito algo que tire para el centro para que esa velocidad siempre se esté torciendo, ¿sí?, hacia el centro de la circunferencia. Si no, seguiría derecha la partícula. Entonces, este término tiene que estar siempre. Se llama aceleración centrípeta. Va a estar siempre, aunque omega sea constante, ¿sí? El otro término, que es el que tiene alfa, y que me dice cómo varía el módulo de la velocidad angular, sí, y también el módulo de la velocidad tangencial, ese puede no estar. Yo puedo estar a velocidad angular constante, y en ese caso, alfa va a ser 0, y este término no está. Pero el de este tiene que estar siempre, ¿sí? Entonces, de nuevo, este término es el que me cambia la longitud de este vector, ¿sí?, la magnitud de esta cantidad, y ese puede no estar, depende de cómo sea mi movimiento angular. Puede ser a velocidad angular constante, entonces eso no hay ningún problema. Estos dos, cuando yo me paso a 3 dimensiones, son vectores también. Yo acá no los estoy describiendo como vectores porque estoy en el plano, pero son vectores que viven en el plano, en el eje Z, ¿no? Para este sistema. Después lo vamos a ver bien, pero son vectores que viven en el volumen, ¿sí? Están afuera de este plano. Bien, entonces de nuevo, conclusión principal de esto: cuando yo tengo movimiento circular, mi aceleración tiene dos términos, uno que es radial y que obliga a la velocidad a ir siguiendo la circunferencia, ¿no?, siendo siempre tangente, va cambiando la dirección de mi velocidad, y el otro que es tangencial, puede estar o no en función de si mi velocidad angular es constante o no, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que tengo dos dimensiones, estoy en un plano, tengo mis dos dimensiones, pero como a una de las dos la tengo fija, una de las dos grados de libertad que tengo, ¿qué puedo hacer yo en el plano? Me puedo mover a diferentes distancias de R, ¿sí?, y con diferentes ángulos. Pero como en este caso estoy en una circunferencia, mi distancia a R es fija. Entonces pasé de tener 2 grados de libertad, o sea, dos numeritos que me definen mi posición, a tener uno solo. Porque como estoy en una circunferencia a R fija, estoy en algún lado de la circunferencia, y para decir dónde estoy, lo único que tengo que especificar es el ángulo, θ, ¿sí? Entonces me alcanza con un solo numerito, y entonces estoy como moviéndome en una dimensión, ¿sí?, porque tengo un solo numerito para describir mi posición, me alcanza con uno. Entonces, en tanto la posición angular, o sea, cuánto vale θ, ¿sí?, las ecuaciones son iguales a las de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, cambiando x por θ, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, a aceleración constante, aceleración angular constante, ¿no?, cambiando todo lo que era aceleración, velocidad y posición por aceleración angular, velocidad angular y posición angular, bueno, las ecuaciones son las mismas, porque a aceleración constante yo tendré mi posición inicial angular, o sea, en qué ángulo tiene R y por ende en qué posición de la circunferencia estoy, más la velocidad angular inicial por el tiempo, más la aceleración angular dividido 2 por el tiempo al cuadrado. Esto es exactamente igual. Si lo derivo, me da la velocidad. Obviamente, si alfa es 0, me quedan solamente estos dos términos, y omega me queda constante. Eso es trivial. Recuerden, el movimiento rectilíneo uniforme es un caso especial del movimiento rectilíneo acelerado, ¿sí? Yo siempre, la que se tienen que acordar son esta ecuación. La otra sale llevando esto a 0, ¿no? No hay nada nuevo ahí. Muy bien. Después en la clase vamos a hacer algún problemita como para que tengan idea de cómo se usa, pero fíjense que los problemas que tienen en tanto posición angular van a ser con estas ecuaciones, que son ecuaciones que ya conocen, y después a lo sumo calcular la velocidad o la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial a partir de omega, o la aceleración centrípeta a partir de omega y alfa, o mejor dicho, de omega sola, ¿sí? Eso es lo único que van a tener que hacer. Nuestros problemas no son para nada complicados. Muy bien, eso es todo con este tema.